Bienvenidos al avance del capítulo 64 de la telenovela Fugitivas. Ismael no podía creer lo que Florencia acababa de decirle. Estaba completamente sorprendido al escuchar que ella estaba embarazada y que iban a ser padres. Con una mezcla de incredulidad y confusión, le preguntó cuánto tiempo llevaba de embarazo. Florencia, tratando de esconder la verdad, le contestó que tenía 7 semanas, aunque en el fondo sabía que no era su bebé. A pesar de la mentira que estaba intentando hacerle creer, Ismael, cegado por el momento, no sospechaba nada y se dejó llevar por lo que ella decía. Aprovechando esa oportunidad, Florencia, con una calma extraña, le preguntó qué iban a hacer ahora. Ismael, aún procesando la noticia, le dijo que tenían que pensar bien qué hacer. Fue entonces cuando Florencia aprovechó para decirle que no quería divorciarse, aunque Ismael le dejó claro que su relación con ella ya no iba bien y que el divorcio seguiría adelante. Sin embargo, Florencia, sin pensarlo mucho, insistió en que no se separaran. Ismael, entre sorprendido y confundido, le dijo que todo esto era una sorpresa para él y que no podía creer lo que estaba escuchando. Pero Florencia no vaciló ni un segundo y siguió manipulando la situación, siendo tan cínica como siempre para intentar convencerlo de que se quedara con ella. Florencia no perdió tiempo y le dijo a Ismael que no tenía que pensar en nada más, que ya iban a ser padres y que debían empezar a planear la vida juntos. De nuevo, ella intentó manipular la situación para hacerle creer que criarían al bebé como pareja. Ismael, tratando de entender todo lo que estaba sucediendo, le preguntó cómo se sentía con respecto a su embarazo, pero Florencia, con una sonrisa en el rostro, le respondió que se sentía bien y que estaba feliz por estar esperando un bebé. Ismael, con dudas aún rondando en su cabeza, le dijo que en ese momento no sabía qué pensar. Aunque no lo dijera en voz alta, algo en su interior había cambiado y comenzó a dudar de lo que Florencia le decía. A pesar de eso, Florencia había logrado sembrarle la duda en su mente, y aunque él no lo sabía aún, ella había dado el primer paso para que él se quedara a su lado, sin cuestionar mucho más. Por otro lado, Lucre le contó a sus amigos que había tomado una decisión importante. Quería ingresar a un centro de rehabilitación. Había llegado a un punto en el que ya no quería seguir con las drogas y sabía que necesitaba ayuda para cambiar. Les dijo que una vez se rehabilitara, quería ayudarles a ellos también, para que pudieran superar sus propios problemas y salir adelante. Uno de sus amigos, al escucharla, le sugirió que llamara a Vicente, ya que pensaba que él podría apoyarla en su proceso de recuperación. Lucre, agradecida por la sugerencia, pensó que tal vez sería una buena idea buscar ayuda en él, sabiendo que Vicente podría ser una pieza clave en su camino hacia la rehabilitación. Ismael había llevado a Florencia hasta su casa, pero cuando llegaron, Arturo, el padre de ella, lo recibió de manera hostil. Con una mirada llena de desprecio, le preguntó a Ismael qué estaba haciendo allí, como si no entendiera por qué se encontraba en su hogar. Florencia, al ver la actitud de su padre, intentó calmar la situación y le pidió que no tratara así a Ismael. A pesar de sus palabras, Arturo no se mostró receptivo en absoluto. En cambio, comenzó a humillar a Ismael con dureza, diciéndole que no quería que pisara esa casa nunca más. La situación se tornó tensa y, a pesar de la rudeza con la que Arturo lo trató, Ismael decidió irse sin decir nada más. Florencia, furiosa y molesta por la forma en que su padre había echado a Ismael, le reclamó por su actitud. Le preguntó por qué había hecho eso, pero Arturo, con su tono intransigente, le respondió que no fuera cínica, que Ismael lo único que había hecho era despreciarla, y que era hora de que tuviera un poco de dignidad. Las palabras de su padre resonaron en la mente de Florencia mientras se quedaba ahí, enojada y sin poder comprender cómo las cosas habían llegado a ese punto. Una vez que Ismael llegó a su casa, se sentó en silencio, sintiéndose completamente confundido. No entendía cómo había llegado a esta situación,
cómo había terminado con Florencia embarazada y qué significaba eso para él. Pensó una y otra vez sobre todo lo que había sucedido, pero simplemente no lograba entender cómo se había metido en todo esto. Al final, solo logró procesar la idea de que Florencia estaba esperando un bebé, pero no podía creerlo del todo. A pesar de la confusión, parecía que, de alguna forma, Ismael estaba empezando a creerse la historia de Florencia, aunque no lo hiciera de forma completamente consciente. Por otro lado, Darío estaba muy pensativo y le dijo a Frida que lo único que se preguntaba era por qué estaban separados, cuando en realidad deberían estar juntos. Era evidente que algo en él lo perturbaba y no entendía por qué no podían estar juntos, especialmente después de todo lo que habían vivido. Justo cuando parecía que Darío iba a acercarse a Frida para besarla, algo en él lo hizo frenar. Se detuvo en seco y, en lugar de continuar con el gesto, decidió irse, dejándola a ella desconcertada y confundida, sin saber qué pensar. El momento que parecía tan cercano y lleno de emoción se desvaneció, dejando a Frida con más preguntas que respuestas. Mientras tanto, Vicente estaba totalmente borracho, rodeado de sus amigos, y no pensaba en parar de beber. Quería seguir tomando y disfrutando del momento, pero el dueño del bar, cansado de ver la situación descontrolada, le indicó que era hora de irse, ya que el lugar estaba a punto de cerrar. Vicente, en lugar de reaccionar como una persona normal, se descontroló aún más. Comenzó a hacer locuras, actuando de forma irracional y desmedida. No solo siguió bebiendo dentro del bar, sino que incluso intentó robarle tragos al dueño, actuando como si no le importara nada de lo que pasaba a su alrededor. Estaba completamente fuera de control, disfrutando de su caos mientras sus amigos lo acompañaban en su locura. Gabriela estaba acostada en su cama, cuando de repente, su teléfono sonó. Al ver el nombre de Vicente en la pantalla, su rostro se tornó serio, sorprendida por la llamada en ese momento tan inesperado. Sin dudarlo, contestó y lo primero que escuchó fue a Vicente hablándole rápidamente, dejando claro que estaba en problemas. Gabriela se levantó de la cama de inmediato, el corazón acelerado, y sin pensarlo dos veces, decidió ir a ayudarlo. Sabía que algo grave había sucedido, y su instinto la impulsó a actuar, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Mientras tanto, Darío y Frida, después de haber aclarado sus sentimientos, comenzaron a intentar recuperar todo el tiempo que habían perdido debido a la mentira de Frida. Se besaron apasionadamente, como si quisieran borrar cada segundo de distancia que los había separado. Sin decir una palabra, se dirigieron a la habitación de Darío, donde continuaron demostrando su amor a través de caricias y besos. Todo parecía fluir de manera natural, como si el tiempo no hubiera pasado, y las emociones se desbordaban entre ellos mientras se entregaban al momento. Gabriela, decidida a entender qué estaba pasando con Vicente, fue a la comisaría para obtener información sobre su situación. Allí, uno de los policías le informó con seriedad que Vicente había sido arrestado. Según le explicó, Vicente se había involucrado en una pelea en un bar, donde había golpeado al barman con una botella en la cabeza, dejándolo gravemente herido. La noticia dejó a Gabriela en shock, y mientras escuchaba la descripción de los hechos, recordó lo que su hermana Lorena siempre le había dicho sobre Vicente, que era un tipo peligroso. La preocupación invadió a Gabriela, quien no podía dejar de pensar en lo que estaba sucediendo y en cómo esto afectaría a todos los involucrados. Arturo llegó rápidamente a la comisaría, con pasos apresurados, visiblemente alterado por la noticia que acababa de recibir. Al ver a Gabriela, no perdió tiempo en ir al grano, exigiendo saber qué había ocurrido con Vicente. Gabriela, al ver la tensión en el rostro de Arturo, le explicó, con un tono preocupado, lo sucedido. Le contó que Vicente, en un estado de embriaguez, había golpeado al bartender de un bar con una botella, dejándolo gravemente herido en la cabeza. Esa noticia dejó a Arturo completamente impactado.
La furia comenzó a mezclarse con la frustración, ya que no podía entender cómo su hijo había llegado tan lejos, involucrándose en un asunto tan grave. Arturo, sin pensarlo más, se dirigió directo al calabozo donde Vicente estaba detenido. Cuando entró, su mirada se clavó en su hijo, que aún se encontraba visiblemente afectado por el alcohol. Arturo, con un tono de voz grave y lleno de ira, le exigió saber por qué había hecho lo que hizo. Vicente, completamente desorientado por el estado en que se encontraba, apenas pudo comprender la magnitud de la situación. Con voz vacía, le preguntó por qué lo estaba buscando, sin entender la gravedad de sus acciones. Arturo, con la rabia creciendo, insistió y le preguntó por qué había atacado al bartender, exigiéndole que le dijera la verdad, sin más excusas. Vicente, incapaz de recordar los detalles de lo que había ocurrido, respondió de forma confundida. Le explicó que no se acordaba de nada, que no sabía qué había pasado ni por qué lo había hecho. Arturo, incapaz de procesar la respuesta de su hijo, se sintió aún más frustrado. Sabía que lo estaban acusando de un delito grave, pero Vicente parecía completamente desconectado de la realidad. Arturo, entre la decepción y la molestia, le exigió explicaciones sobre su comportamiento. Le pidió que dejara de evadir la situación y que enfrentara las consecuencias de sus actos, sin mentiras ni evasivas. El enfado de Arturo aumentó, pero trató de mantenerse firme mientras le decía a Vicente que, si no fuera su hijo, no estaría allí para defenderlo. Le dejó claro que, por el momento, lo estaba ayudando solo por el vínculo sanguíneo que los unía. Si no fueras mi hijo, no estaría aquí para apoyarte, le dijo con firmeza, demostrando que, a pesar de su rabia, aún intentaba protegerlo. Sin embargo, la angustia de Arturo era evidente. Mientras le hablaba, se daba cuenta de que la situación de Vicente era más complicada de lo que parecía, y que algo más oscuro podía estar detrás de todo lo que estaba ocurriendo. Gabriela no podía dejar de pensar en las palabras del policía, que le había contado con detalle lo grave que había quedado la persona que Vicente había herido. La preocupación comenzó a apoderarse de ella, pues se daba cuenta de lo serio que era todo lo que estaba pasando. No solo la violencia de la situación, sino también el hecho de que su hermano estaba involucrado, y eso la llenaba de angustia. El pensamiento de que Vicente pudiera estar en problemas legales serios, y de que alguien pudiera estar gravemente herido, la mantenía intranquila. Gabriela intentaba entender qué había pasado y cómo todo había escalado tan rápido, pero las respuestas aún no llegaban. A medida que recordaba las palabras del policía, una sensación de impotencia y preocupación crecía dentro de ella, sabiendo que lo que estaba ocurriendo podría cambiar muchas cosas. Frida, por otro lado, no podía ocultar su felicidad al contarle a sus amigas lo que había sucedido la noche anterior. Estaba tan emocionada que apenas podía dejar de sonreír mientras les contaba cómo había pasado la mejor noche de su vida con Darío. Parecía que todo había vuelto a la normalidad entre ellos, que finalmente habían arreglado las cosas que los habían separado antes. Frida sentía que todo estaba encajando de nuevo y que su relación con Darío estaba pasando por un nuevo comienzo. Les dijo a sus amigas, con los ojos brillando de alegría, que ahora las cosas iban mucho mejor entre ellos, que se sentía mucho más conectada y que sentía que todo finalmente había encajado. Estaba convencida de que habían superado las dificultades y que su amor estaba más fuerte que nunca. Por otro lado, Monse, aunque en un tono más serio, les compartió a sus amigas sus propios sentimientos. A diferencia de lo que las demás pensaban, ella no estaba dispuesta a dejar su relación con Facundo, sin importar lo que dijeran los demás. Monse les explicó que, para ella, tener un amor de verdad era algo muy importante, y que, a pesar de los comentarios de sus amigas, ella sabía que Facundo la amaba y que no iba a dejarlo, pase lo que pase. Sus amigas, con algo de preocupación, le dijeron que se estaba convirtiendo en una fugitiva, que no era buena idea seguir con Facundo dada la situación, pero Monse se mantenía firme en su decisión. Les explicó que entendía sus preocupaciones,
pero que ella sentía que merecía ser feliz, y eso era lo que Facundo le ofrecía. No estaba dispuesta a renunciar a él por nada del mundo, por más que sus amigas intentaran convencerla de lo contrario. Mientras tanto, Vicente, completamente fuera de sí, estaba pidiendo a gritos ser liberado del calabozo. Su impaciencia era evidente, y no dejaba de insistir en que lo sacaran de allí. Vicente, en su estado de confusión, parecía no entender la situación en la que se encontraba. De alguna manera, se veía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía salir. Le gritaba a la policía que lo liberaran, que no podía estar allí, pero los oficiales le respondieron de manera seca y firme, recordándole que ese no era un hotel, y que debía quedarse allí hasta que se resolviera todo. Vicente no podía creer lo que estaba pasando, se sentía cada vez más frustrado y desesperado, y su impaciencia solo aumentaba a medida que pasaba el tiempo. Amanda le dijo a Ismael que tenía información importante sobre una fugitiva y que con esa información podrían capturarla. Ismael escuchaba lo que Amanda le decía, pero su mente parecía estar en otro lugar, completamente distraído. No podía concentrarse en lo que ella le contaba porque su cabeza estaba llena de pensamientos sobre Florencia. Amanda, al darse cuenta de que Ismael no prestaba atención, le preguntó qué le ocurría. Fue entonces cuando Ismael le confesó que se sentía muy confundido, porque Florencia, a quien creía que estaba bien, ahora estaba supuestamente embarazada. La noticia lo había dejado sin palabras. Ismael no entendía cómo había sucedido, ya que en su momento Florencia nunca estuvo embarazada, y ahora, después de que se separaron, la noticia le cayó como un balde de agua fría. Amanda, sorprendida por lo que acababa de escuchar, le preguntó qué pensaba hacer al respecto, pero Ismael le confesó que en ese momento no tenía claro qué decisión tomar. Sentía una mezcla de emociones que lo hacían sentir perdido, pero lo único que tenía claro era que no quería regresar con Florencia. El corazón de Ismael estaba dividido y la confusión lo mantenía sin rumbo, sabiendo que lo que había pasado con Florencia no tenía solución fácil. Lisette, con su astucia, logró sacar información a Charón sobre las razones por las que Vicente estaba en la cárcel. Charón, sin muchas reservas, le contó todo lo que sabía sobre la situación, detallando cómo Vicente había quedado involucrado en un incidente que lo llevó directo al calabozo. Tras escuchar la información, Lisette no dudó ni un segundo en llamar a Lorena para contarle la noticia. Le explicó que Vicente estaba en prisión, acusado de haber golpeado gravemente a alguien. Lorena, preocupada, no perdió tiempo y marcó el número de Alejandro para averiguar más sobre lo que realmente había ocurrido. Cuando lo contactó, Alejandro le tranquilizó, asegurándole que haría todo lo posible por descubrir la verdad detrás de lo sucedido. Alejandro se dirigió a la inspección de policía, decidido a obtener más detalles sobre el caso de Vicente. Sabía que, para conseguir información precisa, necesitaba hablar con alguien dentro de la estación, por lo que se acercó a una amiga de confianza que podría ayudarle. Le preguntó sobre el incidente de Vicente, pero su amiga, aunque dispuesta, le dijo que tendría que verificar un par de cosas antes de darle una respuesta completa. A pesar de eso, Alejandro confiaba en que pronto tendría lo que necesitaba. Poco después, Alejandro recibió la información que tanto había estado buscando. Le confirmaron que Vicente había golpeado a un bartender tan brutalmente que le había partido la cabeza. Al parecer, estaba completamente ebrio cuando sucedió todo. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Alejandro fue que, al parecer, el abogado Castro ya había llegado al calabozo para hacerse cargo de la situación y sacar a Vicente de allí. Este giro de los acontecimientos dejó a Alejandro impresionado, ya que no se esperaba que el abogado actuara tan rápido. En la cárcel, Castro fue directamente a hablar con Vicente. Le llevó algo de agua y comida para intentar calmarlo un poco después de todo lo que había sucedido. Pero más allá de ofrecerle algo de consuelo, lo que realmente quería era que Vicente le hablara con sinceridad sobre lo ocurrido. Le pidió que le contara la verdad, para poder entender qué había pasado y ver si había alguna manera de defenderlo. Castro insistió en que debía ser honesto con él, especialmente sobre el ataque al bartender, pues si no decía la verdad, las posibilidades de conseguir su defensa serían mínimas. Sin embargo, Vicente, visiblemente confundido y afectado por lo sucedido, le respondió que no recordaba nada de lo que había hecho. Estaba tan ebrio la noche del incidente que no sabía qué había ocurrido ni cómo había terminado en esa situación. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.